adversidad y salir fortalecido. Pero tenemos que definir qué es crisis para poder entender cómo pasar la adversidad, cómo atravesar la crisis. Lo primero que debemos definir entonces es qué es la crisis. Y puede definirse desde... crisis viene del latín crisis, que a su vez viene del griego, y es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución. Lo que significa que cada vez que rompemos una situación estable, aparentemente estable, y se genera esa inestabilidad, se genera ese rompimiento, allí hablamos de crisis. Tienen siempre algún grado de incertidumbre, no solamente de si podamos volver a nuestra situación original, es decir, la reversibilidad, y un grado, o también genera incertidumbre, qué tan profunda va a ser esa crisis. Y sin duda alguna, la mayoría de las veces redunda o define un cambio traumático. Hay por esto entonces muchos ámbitos donde podemos vivir crisis, y ustedes lo saben, porque seguramente si no la han vivido en carne propia, la han visto muy de cerca: crisis económica, crisis política, crisis emocional, crisis psicológicas, etc. Así que todo eso que nos lleva a un estado, sobre todo de mucha presión, estrés, ansiedad y desconcierto. Ahora bien, muchos definen la crisis como una oportunidad. ¿Quién está de acuerdo con este tema? ¿Quién está de acuerdo que la crisis es... Aquí es donde yo empiezo a pelear un poco con muchos clichés, ¿no? Y ya le voy a decir por qué. No estoy en contra de que la crisis sea una oportunidad. Lo que pasa es que no siempre lo es, pero volvemos a lo que a mí me han caracterizado siempre. Las palabras significan lo que yo quiera que signifiquen, ¿no? ¿Qué significa para mí oportunidad? Y para Nilda, una oportunidad es algo que puedo tomar o no. Es algo que está ahí a la mano y que yo decido si la tomo o no, y decido si la quiero o no, etc. Por lo tanto, la crisis por sí misma me cuesta verla como una oportunidad. Una de las razones por las que yo quise hacer esta actividad hoy es porque tengo conmigo muchas personas que son de Venezuela. Y entiendo que si hay una crisis dura, es esa. En muchos aspectos, en muchos sentidos, porque no es económica o social o familiar o psicológica, no, es todo eso junto. Entonces, no es una oportunidad, para mucha gente no lo es, ¿ok? Luego, a mí me gusta más definirlo sin estar peleada del todo con la palabra oportunidad. A mí en lo personal más bien me gusta definirla como que la crisis es un desafío. Porque cuando yo entiendo que yo no puedo decidirla, no puedo incluso disfrutarla como si fuera una oportunidad, pero sí puedo, o mejor, en mi caso creo, debo, por mi forma de ser, transcurrir ese episodio como si fuera un desafío. Y como tal, yo decido de qué manera puedo enfrentarla. Y no me baso solamente en mi opinión, es que no sé si conocen a Viktor Frankl, quien escribió, un psiquiatra que pasó 4 años en un campo de concentración nazi, y escribió un libro que les recomiendo que se llama El hombre que busca sentido. Y él dice, voy a leer porque voy a citar: si no está en tus manos cambiar una situación que te produzca dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Y nos lo dice alguien que estuvo en un campo de concentración nazi. Así que yo creo que tiene autoridad para decirlo, ¿no? Al menos para mí se ganó la autoridad de decir una frase como esa tan profunda. ¿Cómo es el nombre del autor, disculpa? Viktor Frankl. Víctor, V de Venezuela, y K-T-O-R, Frank, terminado en L. Frank, ¿es el padre de Ana Frank? No. ¿Es el padre de Ana Frank? No que yo sepa. No que yo sepa. Bueno, okay. Entonces, sí, al final del día, lo que quiero con esto es que yo cuando veo uno, y lo digo porque he hablado de estos temas con muchas personas en Venezuela y me dicen oportunidad, y me miran con una cara. Y digo, bueno, para muchas personas en Venezuela es una oportunidad. Hay gente que ha hecho dinero en Venezuela con esta crisis, hay gente que ha cambiado de forma de vida. Ustedes mismos han encontrado algo que seguramente no se hubieran planteado si no estuvieran atravesando lo que están viviendo. Así que sí, para muchas personas puede ser una oportunidad, pero no para todo el mundo. Las crisis son oportunidades, en mi manera de ver las cosas, pero sí, sin duda, deben ser un desafío. El gran desafío es cómo, ya voy,
el gran desafío es cómo puedo cruzar la crisis sin morir en el intento, ¿no? ¿Quién iba a decirme algo? Yo, María Elena, Dime, María. creo que la crisis en sí misma, igual que tú, no es una oportunidad, pero la manera de verla de una forma lo más positiva posible es buscar aún dentro de ella una salida que me genere esa oportunidad, más la Correcto. crisis en sí misma no lo es. Correcto. Cuando yo, a eso justamente, gracias Marilena, a eso justamente me refiero. O sea, para mí la crisis en sí misma, sobre todo crisis como esta, no son una oportunidad. Son un desafío que yo atravieso tratando de buscar en ese desafío la oportunidad. ¿Vale? Luego, voy a resumir, porque pues el tiempo no es para desarrollar este tema en toda su extensión. Yo voy a hacer un gran esfuerzo por hablar muy poco tiempo, cosa que no me es muy fácil. Pero he querido resumir aquí esos pasos mínimos que debemos dar para desarrollar la resiliencia como una competencia. ¿Ok? Y por lo tanto, en mi manera de ver las cosas, como una forma de vida. Hay que decir que existe un gen de resiliencia. Hay algunas personas que nacen con este gen y por lo tanto tienen una capacidad de resiliencia muy grande e innata. Mañana veremos cómo los que de pronto no nacemos con este gen o no sabemos si lo hacemos, pero mañana vamos a ver cómo lo podemos de alguna manera modelar. ¿No es así, querido René? Y no resignarnos a que no vino genéticamente codificado ahí el tema de la resiliencia. Pero está clínicamente demostrado que es un gen. ¿Vale? Y por eso vemos personas que se adaptan mucho más fácilmente y que logran superarse y que tú los ves emprendiendo en Venezuela o los ves divorciándose y superando un divorcio de una manera impresionante y volviendo a construir sus vidas, atravesando por crisis económicas muy fuertes y reinventar sus negocios, etcétera, etcétera. Y parecía que ni sudaran, ¿no? Hay quienes sudamos un poquito más, pero al final podemos hacer de esto una competencia. Dime, René. Totalmente de acuerdo. Nosotros podemos hacernos responsables de cambiar cualquier situación y esa actitud altera y modifica la expresión de nuestros genes y es exactamente lo que vamos a ver mañana. Absolutamente, absolutamente. Por eso quise hacer la observación, como una antesala a lo que vamos a ver mañana, quise hacer la observación de que si bien es un gen, no significa que nosotros no podemos de alguna manera recodificarnos para poder desarrollar esto que tú puedas sentir de pronto. Para mí es muy difícil superar. Yo creo que para ninguno de ustedes pareciera que esto es muy difícil, pero como yo estoy hablando con personas que son coach y coach ontológicos, van a manejar este tema con muchas personas. Entonces por eso creo que es tan importante ver este detalle de cuáles serían esos pasos para desarrollar la resiliencia. Esto hace parte también de todo lo que yo he visto en inteligencia emocional. Y vamos a ver aquí mucho de lo que ya el maestro Jairo nos dijo al principio de su exposición con relación a la víctima o al protagonista. Yo más o menos aquí también lo veo. O sea, el primer gran paso es definir la crisis. Pero ojo, porque yo no estoy hablando de definir crisis como palabra, eso ya lo hicimos. Y eso puede variar un poco de una persona en otra. Pero aquí estoy hablando de definir tu propia crisis. Y aquí sí podemos decir que cada persona va a tener una definición de crisis que seguramente va a distar mucho, incluso con personas que tienen el mismo entorno. ¿Por qué? Porque definimos la crisis desde nuestra propia realidad. Y la realidad es una interpretación de la percepción que nosotros tenemos de un hecho, de lo que está sucediendo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que empezar por definir cuál es su crisis. Y dentro de esa definición, yo me he tomado el atrevimiento de traer algunos parámetros, podrían ser muchos más, pero algunos parámetros que ya pueden comenzar a ayudarnos a entender cuál es mi crisis en este momento. Lo primero es entender la cruda realidad, la realidad tal cual es, más allá de la emocionalidad de la realidad. Por lo tanto, yo debo entender la realidad desde dos aspectos. Una realidad cruda, descrita por hechos, y una realidad emocional descrita por cómo yo me siento frente a esos hechos. Por ejemplo, yo puedo pensar que la realidad, mi realidad
digamos, económica es muy difícil, porque, qué sé yo, tengo muchas deudas, mis ventas están frenadas, etcétera, etcétera. Describo cuántas tarjetas debo, a quién le debo, acá Santa una vela, dónde están mis ingresos, cuál es mi proyección de ingresos, dónde están mis clientes. Esa es una descripción cruda de la realidad. Pero hay una emocionalidad envuelta en esta realidad. Puedo sentir frustración, puedo sentir impotencia, puedo sentir rabia. ¿Y por qué es importante? Porque una vez que yo entiendo qué emoción me produce esta realidad, yo puedo separar las dos cosas, porque debo trabajarlas por separado. Por un lado, debo trabajar mi emocionalidad frente a esa realidad y por el otro lado, trabajar qué cosas puedo hacer con la cruda realidad. ¿Vamos bien? Acuérdense que pueden preguntar, no hay problema. Luego me vuelvo a plantear dos disyuntivas, lo que puedo controlar y lo que yo no puedo controlar. Pues la mayoría de las situaciones se vuelven críticas, entre otras cosas porque se me escapan de las manos. La mayoría de los casos, y yo estoy dejando un pequeño paréntesis, un pequeño margen porque puedo creer que hay crisis que me he provocado yo misma, sin duda, y que de mí depende, absolutamente de mí depende salir de ellas. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, hay elementos de esa crisis que no puedo controlar. Y yo debo poder reconocerlos, porque sobre estos elementos que yo no puedo controlar, debe venir una cuota de aceptación. ¿Vale? Pero tengo que saber diferenciar muy bien lo que puedo de lo que no puedo controlar. Y ustedes mismos hablaban en nuestra lección pasada sobre esa bonita oración de San Francisco de Asís: Señor, dame valor para cambiar aquellas cosas que puedo cambiar, dame la serenidad para soportar las que no puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y yo creo que este es el momento cuando voy a definir mi crisis, donde yo necesito esa sabiduría para poder diferenciar qué cosas de mi crisis yo no controlo y cuáles sí puedo controlar. Pero además, dentro de lo que puedo controlar, ¿qué puedo hacer? Es decir, ¿cómo puedo controlarla? ¿Cuáles son las acciones que yo podría acometer para lograr controlar la situación y cuáles no? ¿Qué cosas sí no puedo hacer? Podría ser una solución, pero yo no tengo las competencias para hacerlo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo me voy a divorciar y una solución podría ser, de alguna manera, conseguir un muy buen abogado. Pero resulta ser que yo no conozco absolutamente a nadie. Y no tengo los recursos para pagar un buen abogado. Entonces, eso yo no lo puedo hacer. Lo que yo sí puedo hacer es, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tener esa red de aliados que me ayude a conseguir ese abogado. Entonces, cuando yo puedo separar lo que yo de verdad puedo hacer en este momento, porque voy a mi banco de herramientas. Recuerden un poco el video que nos mostró el maestro hace unos días sobre la zona de confort, y decía, tú debes volver a tus raíces por las herramientas que tienes. Y este es el momento de contabilizar, de inventariar tus verdaderas competencias. ¿Vale? Y las que no, para saber qué hacer con cada una de estas. Debo identificar qué me impulsa, qué son las cosas que me mueven, qué son las cosas que producen una energía positiva en mí y cuáles me paralizan. Oye, un micrófono, no sé si alguien quiere decir algo. Bueno, ¿qué me impulsa y qué me paraliza? Porque lo bonito de esta primera etapa de definir la crisis es poder identificar a qué me estoy enfrentando. Entonces, las cosas que me impulsan son cosas que yo voy a saber colocar del lado de mis herramientas, que puedo ir a por ellas, de las que puedo asirme para poder salir adelante. Y las cosas que me paralizan son cosas a las que yo debo no ignorar, sino más bien tener a la mano, tener a la vista, para encontrar de qué manera voy yo a doblegar esas cosas que me paralizan. ¿Cómo voy a darles manejo? Pero también las personas. ¿Quiénes me impulsan y quiénes me paralizan? ¿Quiénes son esas personas que me alimentan positivamente, que pueden sumar en el proceso? ¿Y cuáles son estas personas tóxicas que me van a restar, cuyo vocabulario permanente me deprime, cuyas acciones permanentes me frenan? Y ya las tengo identificadas. Entonces, uno tiene que saber cómo acercarse a quien sí y alejarse de quien no. Esto es fundamental. Y en épocas de crisis es cuanto más alertas debemos estar para alejar a las personas
más tóxicas. Porque si encima de que tenemos la crisis, le damos el permiso a estas personas de estar muy cerca de nosotros, la cosa se va a volver aún mucho más complicada. ¿Vale? Finalmente, debo saber qué quiero y qué no quiero. Y les voy a contar una historia personal. Yo tengo más de 20 años como independiente. ¿Cuántas veces en 20 años y después de haber vivido en 4 países, creen ustedes que quise tirar la toalla? Créanme que muchas veces. Porque ser independiente es un carrusel, es un sube y baja en el que uno a veces está divinamente bien, pero podrías no estarlo en algún punto. En 20 años he vivido ese carrusel. Pero había algo que tenía muy claro, qué quiero y qué no quiero, y dentro de lo que no quiero es hacer algo, lo que no quiero es hacer algo distinto a lo que hago, porque amo tanto lo que hago. Yo voy a saber, sé que voy a tener crisis y situaciones difíciles en cualquier cosa que emprenda. Entonces prefiero, con toda honestidad, prefiero tener esas crisis y esas situaciones difíciles haciendo lo que amo. Es así de fácil. Entonces sé qué quiero y sé qué no quiero. Y finalmente, yo debo encontrar propósito. ¿Es el qué? Y hay una frase que me gusta mucho, no me pregunten quién la dijo porque no lo sé, pero desde que la oí se quedó acá, y la hice mía. Y fue que cuando uno encuentra el qué, los cómo aparecen solos. Cuando de verdad tengo un propósito, las cosas parece que se van acoplando, ¿vale? Y eso tiene una razón de ser. Yo no creo mucho en, y les ruego me disculpe, lo voy a decir con mucha humildad porque sé que hay mucha gente que cree en eso. Pero en lo personal no creo mucho en el tema de la atracción, ¿no? De que yo atraigo absolutamente todo lo que quiero en mi vida y que si yo me lo propongo, pues sí, va a llegar a mi vida. No siempre es así. No en todo momento es así. Las cosas no son tan fáciles. A veces yo lo oigo decir tan fácilmente que digo, bueno, ¿será que soy yo? Pues que sea yo. En mi experiencia personal no es tan así. Pero lo que sí es cierto es que finalmente las cosas que atraes cuando tú te las propones tiene que ver con el foco. Y les voy a dar un ejemplo. Véanla y miren todas las cosas rojas que tienen alrededor de ustedes. Traten de hacer un inventario de todo lo rojo que hay alrededor de ustedes. Absolutamente nada. Me encanta. No voy a decir por qué, pero me encanta. Ahora les voy a preguntar y me van a responder rápidamente. ¿Cuántas cosas azules habían delante de ustedes? Uy, ¿Cuántas cosas azules habían? muchas. Hay que volver a empezar a contar. No sé cuántas, porque yo estaba contando las cosas rojas. Y eso de enfocarse. Dime, René. René Habían 2 azules y tenía 5 rojas. Sí, pero te vi haciendo así. Después a contarlas cuando dije cuántas cosas azules, a contar rapidito. Y eso tiene que ver, por eso la ley de atracción funciona. Lo que funciona es que cuando yo te digo, o yo me propongo a mí misma, mirar las cosas rojas, yo lo que voy a ver es lo rojo. Puede que pase algo azul y lo vi, pero no lo detallo. Entonces, cuando yo pienso en lo que quiero y me pasa por delante, tú puedes vivir seguro aunque lo voy a agarrar. Mi abuelita decía que las oportunidades las pintan calvas y hay que cogerlas por el cabello. Es decir, que cuando tú de verdad tienes el foco de lo que quieres, vas a verlo cuando pasa. Pero si no tienes en el foco lo que quieres y lo que no quieres, posiblemente termines agarrando lo que no quieres o lo que quieres pasó por un lado y ni lo vistes. Entonces, como funciona esto para mí es poder decidir el propósito, porque ese propósito te da sentido y te da foco. Y en ese foco es donde vas a encontrar los cómo para salir de la situación de crisis que tienes. ¿Vale? El segundo paso es la aceptación. Pero ojo, porque lo primero que yo voy a aceptar es el propósito. Yo debo estar plena y absolutamente convencida de mi propósito. Y lo acepto como una forma de vida. Yo nací para eso. Esto es lo que hago. Hay un video mío que coloqué en Facebook en vivo, lo saqué en Facebook en vivo en estos días, y está en mi canal de YouTube, que habla un poquito de esto, ¿no? Yo me fui a dormir, no tenía ganas de trabajar, yo no quería hacer mi video en vivo, ay, qué pereza, hoy no. Y cuando ya estaba acostada en la cama, en pijamada y todo, dije, Nilda, ¿cuál es tu propósito? Tú tienes un propósito muy claro, con una comunidad muy linda que estás tratando de construir. Así que, como a Lázaro, levántate y anda. Y fue mi propósito el que me levantó de la cama.
y me llevó a hacer el video en vivo. Me maquillé lo más rápido que pude, no sé qué tan bonita o fea salí, pero finalmente salió el video. Ahí sí aprendí, en este negocio aprendí que mejor hecho que perfecto. Así que el propósito tengo que aceptarlo. Una vez que acepto que ese es mi propósito y me caso con él, entonces acepto todas estas cosas que hacían parte de mi crisis, de cómo yo definí mi crisis, ¿verdad? La realidad cruda, la realidad emocional, lo que puedo y no puedo controlar, lo que puedo y no puedo hacer, lo que me impulsa y me paraliza, quién me impulsa o me paraliza, qué quiero, qué no quiero. Todo eso que definí en mi realidad, termino por aceptarlo. Que aceptarlo no significa, como decimos en mi tierra, aprovechar que hay mucho venezolano aquí y el que no, que se la aprenda. En Venezuela decimos, no significa que me la voy a calar. No es calárselo, es decir, no aguantárselo porque sí, porque no tengo opciones. Aceptar significa que reconozco que es así. Y le doy el justo valor que tienen las cosas. Eso es aceptar para mí. Y luego que acepto eso, si voy muy rápido me avisan, pero es que como el tiempo no es mucho, quiero darles de verdad todo este material para que puedan contar con él. Y después de eso, ahora viene la renuncia. Fíjense qué cosa tan bonita, porque es que la vida es un yin y un yang, ¿no? Por un lado acepto, pero por el otro renuncio. Y aquí me gustaría saber, ¿qué cosas piensa usted? Y no vayan a creer que se me salió la pantalla, la quité. ¿Qué cosa piensa usted a que debe renunciar? Porque hablamos de la aceptación y de eso me parece que les gustó un poco. Pero adelante, Carlos, cuéntame, ¿a qué debo renunciar? Principalmente el ego, un enemigo ante la crisis. Bien, gracias, Carlos. Bien. ¿Qué más? Lo metió en la relatividad. Sí, está bien. Me dio, pero aquí. A mí me quitó las palabras de la boca y yo iba a decir que mi ego, porque es mi gran oponente, el gran oponente ego. Ahí está. Qué bien, Cristian. El ego malentendido, porque el ego tiene un poco del yo que yo respeto mucho, ¿no? Pero cuando hablamos de ego, yo entiendo que cuando hablamos de ego estamos hablando de esa visión sobredimensionada de mí misma, ¿no? Está bien. ¿Algo y más? Yo El egote, dice debo Nancy. renunciar al extremado altruismo. Y yo También. soy demasiado altruista. Entonces, por ser tan altruista, descuido mi productividad financiera y entonces se vienen situaciones críticas por no administrar bien el altruismo. Mi abuela diría, Jairo, mi abuelita te diría, ni tan calvo ni con dos pelucas. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿vale? Todo tiene que tener un equilibrio y hasta el altruismo debe tenerlo, ¿no? Sí, señora. Bien, ¿alguien más? Yo digo que a el excesivo perfeccionismo. Yo quisiera Eso es algo que yo de verdad estoy trabajando mucho, pero me cuesta mucho. Yo también, por eso ya les dije la frase que me aprendí mejor esto que perfecto. Sí. Dice Norma Yo debería González, renunciar. perdón, solo leo esto y le doy la palabra. Norma González dice, puede ser algo que me gusta, pero no está alineado a mi propósito o no tiene nada que ver con él. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. Ah, bueno, eso es lo que veíamos antes. Ok, ¿quién iba a hablar? Que la interrumpí. Creo que Carolina. Ajá. Yo digo que yo debería renunciar a la procrastinación. Siempre todo es más tarde, más tarde, más tarde. Uf, es horrible. Y fíjense que, para que dice, pues, distractores del propósito totalmente. Fíjense que han dicho un montón de cosas que no están aquí. Miren qué bonito, porque al final se trata de poder entender qué me está paralizando, qué me está frenando a mí y cada uno tendrá que renunciar a sus propios frenos. Pero lo más importante en mi concepto muy humilde es que debemos renunciar primero al control y de allí un poco lo que hablaban del perfeccionismo y del ego y de muchas otras cosas que están para mí detrás de todo esto, ¿no? Del control. Las personas que más sufren y que menos resilientes son aquellas personas que quieren controlarlo todo. Y debo decirles que en lo personal yo era freaker controller, una loca del control, hasta que la vida, los golpes y las canas me enseñaron
a que lo único que yo meridianamente puedo controlar en esta vida, medianamente puedo controlar, es a mí misma. Así que empecé a, bueno, yo me puedo controlar a mí, o debería poder. A la loca esto no la controla nadie, pero yo debería poder controlarme a mí misma y me concentro en eso. Entonces, lo primero que debo renunciar es al control absoluto de todo. Lo segundo a lo que debo renunciar es a lo que ya se fue. Nos quedamos sembrados en el pasado y queremos que el futuro sea igual que lo que me gustó de mi pasado. Y la vida evoluciona, y la vida cambia, y nada va a ser lo que fue, ni que tratemos de reconstruirlo, nada va a ser lo que fue. Yo quiero que me ayuden mis amigos coach, porque seguramente conocen este concepto. Yo la palabra no me la sé, pero hay una palabra japonesa para un arte de reconstruir vasijas de porcelana, donde en lugar de deshacerse de la vajilla que se rompió, lo que hacemos es las unimos con un pegamento muy, muy fuerte y las pintamos de oro en polvo. Es decir, de alguna manera mostramos esas roturas de la vasija con orgullo porque representan fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no, nosotros una cosa se estilló y lo botamos porque qué feo eso roto. Y fíjate cómo aquí ella nunca va a ser lo que fue, pero voy a reconstruirla, reinventarla para que sea mejor de lo que era antes, ¿vale? Así que renuncio a lo que fue. Sobre todo, hay gente que se queda pegado en sus logros pasados y se olvida que tiene una vida por delante que construir, ¿no? Y debo deshacerme de la basura mental. Y aquí voy a hacer un pequeño apartado. Hay muchas cosas que son basura aquí adentro, pero yo me voy a basar solamente en algunas de ellas. Primero, los viejos paradigmas que ya perdieron valor. Si mi crisis me lleva a una realidad diferente, yo debo vivirla con paradigmas diferentes, modelados, adaptados a esta nueva realidad. Voy a hablar, por ejemplo, en el caso Venezuela. Seguramente el venezolano ha tenido y va a tener que cambiar muchos paradigmas. ¿Por qué no somos los mismos? ¿Por qué no podemos ser los mismos? ¿Por qué no podemos vivir de la misma manera? Es así, es fácil. Cada quien lo puede describir como quiera, pero la realidad cambió de tal manera que el venezolano que quiera vivir como vivía antes, no sé qué va a vivir. O sea, no es humanamente posible, ¿vale? Entonces tiene que comenzar a recodificarse aquí arriba. Debe cambiar paradigmas porque muchos de esos paradigmas ya no funcionan. ¿A qué nos asimos? ¿A qué nos adherimos y nos pegamos con fuerza? A valores y principios, porque esos no deben cambiar frente a ninguna situación. Pero los paradigmas sí cambian o deben cambiar. Así que los viejos paradigmas que ya perdieron valor, que no tienen sentido en este momento de mi vida, en este momento de la realidad, en esta etapa de la crisis, yo debo deshacerme de ellos, debo renunciar a ellos. Debo renunciar a pensamientos negativos y esto yo diría que es la parte más difícil. Si me preguntan a mí, Nilda, ¿cómo hacemos esto? Yo te diría, dame unas 16 horas y te explico. Nada más para explicar cuánto será para lograrlo, porque no es fácil, para nada, pero para nada. El que le diga a usted, no, pero cámbiate los pensamientos negativos y como si eso fuera, se me iba a caer la cédula, iba a decir como si eso fuera un cassette, pero no, ya los cassettes no existen. Un chip que eso no es tan fácil como quitarte un chip y ponte otro, ¿vale? Hay muchas cosas que hacer. Obviamente, ustedes seguramente en todo este proceso van a ver mucho de eso. Lamentablemente voy a retirarme. Bueno, lamento mucho, Carlos, un abrazo gigante, te quiero. Y fíjate que a mí, en lo personal, yo soy de las que cree que yo no puedo cambiar un pensamiento negativo simplemente ignorándolo. Hay gente que cuando le viene el pensamiento negativo, entonces se pone a hacer otra cosa para que el pensamiento negativo se vaya y cree que con eso resolvió. Eso es ignorarlo. Ignorarlo no va a hacer que se vaya de tu subconsciente, solo logra que se vaya de tu consciente. Así que lo que hacemos para poder cambiar derrocar o deshacernos o renunciar de un pensamiento negativo es desplazarlo con otro pensamiento. Y muchos dirán que con pensamientos positivos. Yo soy media escéptica, no enemiga, pero sí escéptica del positivismo. A mí me gustan más los pensamientos constructivos, porque mi mente está casado con mi pensamiento y con el pensamiento negativo, que es el que viene solo. Significa que está en mi mente está casado con ese pensamiento. Entonces, para yo sacarlo de allí y le digo, tranquila, todo va a estar bien, mi mente va a decir que va a estar bien nada, es ridícula. No va a estar bien.
No está bien. Yo sé que no está bien. Eso dice mi mente porque ella sabe que no está bien. Fue el pensamiento que yo tengo metido ahí. Por lo tanto, lo transformo en un pensamiento constructivo, que significa, ok, las cosas no están bien, no van a estar bien en un futuro cercano. ¿Qué voy a hacer yo? Y empiezo a construir y empiezo a caminar y vamos a ver un poquito más adelante cómo hacemos ese andar. ¿Qué cosas voy a hacer? Cuando yo cambio un pensamiento negativo por acciones que construyan una realidad diferente, entonces el pensamiento negativo empieza a destruirse porque dice, ah, mira, pero las cosas sí pueden cambiar. No porque yo se lo diga, sino porque yo se lo demuestro y se lo demuestro con acciones. Así que cambiar el pensamiento negativo con acciones que construyan una realidad diferente. Y las emociones tóxicas. Bien dijo Carlos, estoy totalmente casada con eso. Nosotros no dominamos nuestras emociones. No puedo sentir lo que yo quiera. Si eso fuera tan fácil, yo no hubiera estado en una relación tóxica por 3 años. Estúpidamente, una persona que como yo tiene una vida haciendo lo que hago. ¿Vale? Pero porque uno no domina a quien quiera, ojalá eso fuera tan fácil. Pero lo que sí es cierto es que puedo controlar mucho, no solo mis reacciones emocionales, como decía Carlos, sino también puedo recodificarme para sustituir emociones. Y eso es todo un lío que por ahí don Jairo nos dijo, nos tiene la promesa de un video de inteligencia emocional y estoy esperando a ver cómo me veo ahí. Pero que si alguna duda queda con todo el amor del mundo, allí la explicamos, ¿vale? Para avanzar más rápido con esto. Así que ojo con las emociones tóxicas. Y el más importante de toda la basura que debemos sacar de nuestra mente es la culpa. Y lo decía un poco Jairo hoy, ¿no? La culpa es culpa/castigo. Son dos cosas que van juntas. Significa que cada vez, que por nuestra cultura, por cómo hemos sido criados, entonces significa que cada vez que yo siento culpa voy a buscar cómo castigarme. Y eso no me va a ayudar a salir de la crisis. Entonces estoy totalmente de acuerdo y ya me han escuchado decir otras veces que amo la responsabilidad sin culpa. Más allá de la culpa, que significa, ok, sí, y la acepto, ¿sabes qué? Sí, la embarré y porque yo la embarré llegué hasta aquí. Ya, listo. Paso esa página y no me quedo en la culpa, sino ahora asumo responsabilidad. Significa, voy a responder por el resultado. Y eso era lo que hablaba hoy Jairo. No niego la culpa, solo que no me quedo en ella. Y el cuarto paso es el agradecimiento. Yo voy a agradecer. ¿Qué voy a agradecer? ¿Qué creen ustedes que voy a agradecer? Cuéntenme ahí, abran micrófonos. ¿Qué voy a agradecer? Ya estamos llegando al final. No se me gusta. Primero agradecer que ya solté el control. Agradecer que no me desespero porque solté el control. ¿Qué más? El caos. El caos. Vale, te la compro, Yosandra. ¿Qué más? Yosandra es de Chile. Hermosa Chile. ¿Qué más? ¿Cómo podemos agradecer la conciencia, ver oportunidades, ver, hay gente que olvida agradecer hasta por el oxígeno que tenemos, cuando es tan valioso, agradecer por el espacio que tenemos. O sea, olvidamos agradecer y cultivar eso como actitud tan positiva y que es tan beneficiosa para el organismo. Así es. Norma nos dice agradecer el desafío, Nancy habla de agradecer la crisis. Dime, Jairo. Agradecer la existencia, la vida, la oportunidad que significa despertarse otra vez, tener el oxígeno abierto y una nueva oportunidad para avanzar. Gracias, Jairo. Y como Jairo hablaba del agradecimiento ahora un poco más temprano, a mí me gusta ver el agradecimiento como una energía, donde si tú la sueltas, lo que te regresa es muy poderoso. Muy, muy poderoso. Y miren, en tiempos de crisis no hay nada más hermoso que agradecer. Se los digo con el corazón porque lo he vivido en carne propia. Se llena el alma. Y necesitamos en época de crisis, para poder ser resilientes, tenemos que trabajar nuestras emociones. Y cuando agradecemos, nosotros liberamos dopamina. Y además serotonina. Yo que soy bien bajita de serotonina por mi fibromialgia, no saben el bien que me hace agradecer. O sea, yo lo siento en mi organismo. Es una cosa impresionante el bienestar que se produce. Así que
¿Qué agradecemos? Miren, lo primero es, ¿cómo voy a agradecer si en tiempos de crisis la primera reacción o la más común es esta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Esa es una pregunta que nos hacemos como siempre en épocas de crisis, ¿no? Agradecer la oportunidad de la conciencia, de la necesidad de mejorar y cambiar, nos dice Ana, gracias. La primera pregunta que mucha gente se hace es, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Y por qué yo? Pobrecita, ¿no? La víctima que decía Jairo, ¿por qué yo y por qué a mí? Y a esa pregunta yo la cambiaría por otra, y aquí vamos a las preguntas de poder, ¿no? ¿Por qué a mí? Y yo diría más bien, ¿por qué no a mí? Porque que resulta que la crisis, resulta que las situaciones difíciles, y esa es la reflexión más poderosa, y es que estas situaciones de crisis no se merecen. No se merecen. La adversidad no está ahí porque tú te la merezcas. Está porque de alguna manera a todos, en algunos puntos de nuestra vida, nos toca encararla. De diferentes tipos de crisis, emocionales, de salud, de dinero. Ahí sí, como dice la canción, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, y el que tenga las 3 cosas, que le dé gracias a Dios, ¿no? Así, al final, siempre hay una adversidad en nuestra vida. Y lo más importante es entender que no me la merezco. No es porque a mí, que soy tan buena, es que la adversidad no se merece, nadie se la merece, pero eso no significa que no la vas a vivir. Entonces, en lugar de quedarnos en el por qué yo y por qué a mí, es, bueno, ¿por qué no a mí? Ya, esto fue lo que me tocó, esta es la realidad, esto es lo que yo tengo que vivir, y lo que sí voy a agradecer entonces es lo que tengo, lo que soy y dónde estoy. Porque esta realidad de lo que tengo, lo que soy y dónde estoy, es la que me va a ayudar a salir de todo esto. Los que somos creyentes, sabemos que el que estés con Dios, el que estés con Jesús, no hace que las cosas no te pasen. Solo te da la fortaleza para superarlas. Porque al final del día es allí donde la resiliencia cobra todo su valor. El quinto punto es alabar. Y aquí dirán, bueno, se le corrió la teja a Nilda, se le quedó el champú y ahora me va a hablar de religiosidad. Y no es así, a pesar de que yo creo que aquí todos de una u otra manera podemos ser creyentes, yo no voy a hablar de religión. Qué bonito. Para mí es importante mirar al cielo y alabar a Dios. Tú puedes vivir seguro que yo lo voy a hacer, porque para mí es importante. No es de eso de lo que voy a hablar. Voy a hablar de alabar desde su significado de diccionario. Y es que alabar es elogiar o celebrar con palabras. Que tus palabras se las deja a Dios o que te las deja a ti mismo, eso no importa. Lo importante es que debemos ser conscientes de que las palabras construyen realidades y modelan el entorno. Y cuantas más palabras negativas decimos, más se carga el entorno y más difícil se hace la crisis. Las palabras negativas lo que hacen es echar sal en la herida y hacer que la oscuridad sea más oscura, valga la redundancia. Y en esa oscuridad tan oscura no hay manera de avanzar. Así que las palabras, cuando tú celebras con palabras, esas cosas que estábamos agradeciendo antes y alabamos, es decir, celebramos al amigo y le decimos, qué bueno que estás aquí conmigo, no sabes cuánto agradezco que estés aquí conmigo. Cuando logramos hacer eso, cuando logramos decir, wow, mira esto que me pasó, pero menos mal que yo tengo tal cosa, y alabo, celebro que tengo una competencia, que tengo una platita guardada por allá, que tengo una amiga que vive allá en México y que voy a ir a pasarme ya para separarme. Allá me reciben Marta y René. Menos mal que me reciben. Y alabo y celebro Claro que eso que pasa. sí. También, Jairo, ya sabes que sí. Bueno, ya saben. Con tamalitos y ya sabemos con qué, ¿no? La tequilita con gusanito. Bueno, y cuando yo alabo con palabras, las palabras se vuelven realidades. Y se vuelven luz. El sexto y último paso, entonces, es la acción, porque si no... Perdón, yo, Sandra, dime. ¿Aló? Sí, dime. Ya, era que se había quedado abierto el micrófono. Bueno, y la última es actuar, porque si no hay acción, bla, 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 esto se volvió retórica y no hicimos nada, ¿vale? Y no vamos a salir del hueco. Debemos actuar. Y hay muchas cosas para actuar correctamente en resiliencia. Yo voy a nombrar algunas. Acuérdense que esto es un resumen, que ya el tiempo se me fue, Jairo, pero ya voy a terminar. el tiempo es muy corto aquí. Primero,
no voy a ahondar mucho en esto. Creo que Jairo lo dijo magistralmente. Pasar de ser sobreviviente a ser héroe. Pasar de ser víctima a ser protagonista. El diccionario, cuando nosotros buscamos el diccionario, yo quiero hacer aquí una observación muy respetuosa. Sí podemos ser víctima, porque al final del día, por ejemplo, muchos venezolanos son víctimas de la situación. ¿Qué culpa tienen de lo que está pasando? Por amor a Jesucristo. Son víctimas de cosas que no se procuraron a sí mismas. Si yo voy en un carro y alguien ebrio se atraviesa en mi camino y me lleva por delante y me deja en una cama, yo soy víctima. Pero una cosa es ser víctima, algo muy lícito y muy válido. Y otra cosa es hacerse la víctima, que ahí es donde entra todo lo que estaba hablando el maestro Jairo, donde yo me hago la víctima. Entonces, aquí es pasar de ser sobreviviente, de, bueno, hasta aquí vamos, para adelante, como sea, bueno, ya veremos, aquí pateando la vida. Y otra muy diferente es, yo soy héroe, es decir, soy protagonista. Me pongo mi propia capa y no espero que nadie venga a hacer las cosas por mí. No voy a ser muy extensa en este punto porque no hay sino que referirse a todo lo que el maestro Jairo nos estuvo diciendo hace un momento. Oigan esto, enfocarse en solucionar la crisis definida, la famosa solucionática del gran filósofo Jairo Camayo. ¿Vale? Solucionar. Es que, dime que no, Jairo, dime que no. Sí, señora, está bien. Enfocarse en soluciones. ¿Pero qué voy a solucionar? Lo que puedo controlar. ¿Qué voy a solucionar? ¿Cómo he definido mi crisis? Aquí tengo que irme al punto 1, qué puedo controlar y qué no, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, con quién cuento y con quién no, etcétera, etcétera. Para eso definí la crisis, para que cuando yo empiece a enfocarme en encontrar soluciones, lo haga sobre la base del problema muy bien definido. Es decir, sobre mi propia definición de mi crisis. Me concentro en mi propósito, que para eso también lo trabajamos en uno de los puntos. Creo redes de apoyo y esto es fundamental. Lo que hablábamos, con quién sí y con quién no. Aquí es donde ustedes como coach cobran un valor, pero monumental para la gente en tiempo de crisis. Porque ustedes son su principal red de apoyo. Pero también es una red de apoyo, en mi caso a la pareja, en mi caso a mi mamá, en mi caso a mi hermana, ¿sí? Tengo un hermano que para qué, si se no le para nada a la vida, él dice que él no le para bola a la vida, pues la vida no le para bola a él. Entonces, yo solamente me uno con él cuando me quiero reír, pero para que me resuelva yo poco nada. Entonces no sabe con quién. Y si yo me quiero reír, porque el humor es importante en tiempos de crisis, por eso yo amo a los venezolanos, porque no han perdido el humor a pesar de todo, ¿no? Amo al colombiano, porque se ríe de sí mismo. Amo al mexicano, los latinos así somos. El humor no corre por las venas y no podemos estar ahogando en el donde sea, pero no perdemos el humor, porque el humor hace parte de despertar toda nuestra emocionalidad y nuestro sistema autodefensa, ¿sale? Eso es otro tema, pero si yo quiero es humor, yo sé a quién voy a llamar. Si yo quiero reflexión, sé a quién voy a llamar. Si yo quiero una verdad cruda y sin censura, seguro que voy a llamar a mi hermana, porque esta no tiene filtro. Entonces yo sé a quién voy a buscar en mi red de apoyo. Hay que construir esa red de apoyo. Diseño un plan, vamos a ver ese de un paso a la vez, ya estoy terminando, y avanzo con paso firme, entendiendo que esto es un proceso. Y esta es la parte más bonita, la última. Debo entender que es un proceso, que significa que esto es como un baile, un pasito para adelante y uno para atrás, 2 para adelante y 1 para atrás, 3 para adelante, 1 para atrás, que siempre sean más para adelante que para atrás. Pero sabemos que vamos a echar hacia atrás, porque nuestro sistema de creencias va a defender lo que sabe. No quiere salir de la bendita zona de la que hemos venido hablando y que Jairo nos explicó clases atrás, porque nos cuesta salir de lo que conocemos, porque nos da miedo, por todas esas cosas que ya hemos venido hablando. La gran realidad es que vamos a ir avanzando, pero siempre va a haber algo que nos diga, uy, cuidado, mejor no, mejor vuelve atrás, mejor vuelve a lo seguro, mejor no. Y voy a echar para atrás y en ese momento debo decir, no me voy a castigar, no me voy a dar látigo, pues es que nos encanta darnos látigo, sino que voy a decir, uy, caí. Nada, a levantarnos de nuevo y a volver a empezar. Con una ventaja, voy a empezar sobre lo aprendido, sobre la que ya sé, sobre el camino andado, así que es más fácil, ¿no? Ya sé cuál es la piedrita donde voy a poner el pie. Entonces, de esta manera, nosotros fijamos un objetivo muy claro, vamos por todas nuestras habilidades, tenemos todos nuestros instrumentos y sencillamente le damos al blanco. Avanzamos para transformar nuestra realidad. ¿Ok? Cuando la crisis es muy larga e intensa, yo les recomiendo la estrategia del túnel oscuro.
Y la estrategia del túnel oscuro es básicamente, voy a darle un botón y le di a otro. La estrategia del túnel oscuro es básicamente que cuando tú estás en un túnel, donde no ves absolutamente más nada que la punta de tus zapatos, hacia adelante no hay nada más que la punta de tus zapatos. En ese momento, tú caminas solamente donde veas la punta de tus zapatos. Es decir, un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Sabes para dónde vas, pero por ahora estás en un túnel muy oscuro. Los que vivimos y hemos vivido situaciones muy negras. Cuando mi padre murió hace algunos años, unos cuantos años, yo tenía apenas 26 años. Y me tocó un cuadro familiar muy complejo. Yo no tenía ni idea. O sea, yo pasé de ser la reinita consentida de mi papá a ser cabeza de familia. Y eso fue un caos total y absoluto. Yo no sabía qué estaba haciendo. ¿Y qué hice? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, Señor, déjame vivir un día a la vez. Pero ese día, ese paso lo iba a dar con seguridad y firmeza, hacia donde quería. Entonces los pasos, no importa qué tan grandes o tan pequeños, siempre que sean en la dirección correcta. Entonces no me voy a ir a una carrera loca porque yo no veo absolutamente nada. El panorama está muy negro. Entonces yo avanzo un pasito a la vez. ¿Confiada en qué? En dos grandes certezas. La primera certeza es que no hay nada con lo que en realidad yo no pueda. A menos que crea que no pueda. No hay nada con lo que en realidad no pueda, a menos que yo crea que no pueda. Y esta es una frase, aquí voy a decirles una frase que tampoco es mía. Yo soy muy mala por eso para recordar quién dijo qué, la verdad, me da mucha pena, yo soy muy mala con los nombres, pero por lo menos reconozco que la frase no es mía, sino algo que me aprendí y yo se las regalo porque lo que importa es la frase y lo que ella representa. Que decía, yo le pido a Dios que no me mande, que la vida no me dé todo lo que soy capaz de soportar. Porque el ser humano está hecho para soportar. El ser humano tiene una capacidad de aguantar y llevar, pero como los buenos. Entonces, señora, ojalá no me caiga todo lo que yo soy capaz de soportar. Y la segunda gran certeza es que aún en la situación más oscura, siempre hay algo de luz. Incluso tú puedes ser la luz de esa situación tan oscura. Y cuando vas avanzando por tu túnel, poquito a poquito, y veas una lucecita ya al final, pueden pasar dos cosas, que sea un idiota con una linternita, y es mentira que es la salida del túnel, pero por lo menos te vas a encontrar con lo que está en el camino, con quién seguir avanzando. O que efectivamente sea la luz que te va a sacar del túnel. Lo importante es que confíes primero en ti y que tus pasos, largos o pequeños, sean dados con seguridad y confianza en el camino correcto. Ahora sí estoy abierta a todos los micrófonos para ya irnos. Creo que se quieren ir hace rato porque no me interrumpieron, ¿no? Déjenla que se calle, rápido. Vamos a brindarle un aplauso, lo más importante. Encantada. La gratitud, excelente, Nilda. la gratitud y la alabanza. Muchísimas gracias. Siempre Gracias, genial. extraordinaria mi amiguita, amigaza Nilda. Gracias, Carmen. Hace años que nos conocimos en este mismo medio y hemos seguido creciendo. Para mí es un privilegio, un honor, un regalo de Dios para este proyecto. Por eso la invité a integrarse a este proyecto y ella humildemente y generosamente se ha integrado y ya nos va a estar dando cosas y cosas interesantes. Estamos formando un equipo extraordinario de transformación para el planeta Tierra. Así que Amén. Todo un lujo. Muchísimas Todo un lujo gracias. oírlo, maestro, a la doctora Marta, a René, a Nilda, todos un placer, de verdad que es un lujo. Esta noche ha sido de lujo. Sí, Nilda, gracias por compartir con nosotras tu tesis de vida, porque sentí que hablaste del corazón desde tu experiencia. Así. Y que la teoría solo te ha ayudado es a organizar y a ordenar las ideas, valga la redundancia, para que tú puedas transmitirnos esto hoy. Desde otra parte del mundo, no sé, bien lejos, todos regados, cada palabra, cada letra la tengo anotada y te puedo decir que hoy tengo en esta sesión más anotaciones que creo que en otras anteriores, porque no dejé que se me pasara ninguna oportunidad de seguir aprendiendo
Gracias Wow. por compartir todo esto. Qué bueno. La verdad me erizó. Gracias por eso, pero... Sí. Gracias por eso. Gracias por haber percibido una gran realidad y es lo que tú dices. Cuando estudiamos, perdón, es que me aguaron el guarapo como dicen en mi tierra. Perdón. Cuando estudiamos, lo que hacemos es ponerle sentido a nuestra vida. Y yo creo que ese es el gran aprendizaje. Gracias, Yosandra, por eso, porque es verdad. Muchas de estas cosas lo que Sí. hicieron fue ayudarme a entender mi vida y por supuesto, hacerme más fácil el camino hacia adelante, ¿no? Gracias. Mira, hoy me diste en lo particular en la tecla. Cuando dijiste que a qué le temen, de qué debemos desprendernos. Yo no supe. Y todo eso, lo que hablaban, yo debo desprenderme. Pero algo que sí pensaba y no lo dije es a vivir pegada en el pasado. Mira, yo terminé, no me están preguntando, pero terminé un doctorado con 30 años y yo dije, hasta aquí. No. Y ahora es que me falta, es que me siento como en bachillerato. Tengo que seguir aprendiendo, es nada, lo que tengo es nada. Tengo es que organizar mis ideas para poder ser puente para otras personas, de alguna manera. Qué bueno, mira que ya tenemos una extraordinaria líder, Yosandra Contreras, que está en Chile, ¿no? Sí, Bueno, allá en Chile venezolana. nos vas a ayudar a desarrollar. Yo tengo una amiga venezolana que fue la primera persona que me llevó a Venezuela, que es mi amiga Magdalena Grimaldi, que es una experiencia muy bonita. A ver, unos 2 minuticos más, porque Magdalena Grimaldi nos conocimos acá en internet y yo le hice un proceso de coaching a ella, trabajamos un proceso de coaching y ella era una maestra, una profesora de una escuela allá en Puerto Ordaz. Y luego que terminamos el proceso, me dijo, ¿cómo yo hago para traerlo a Venezuela? Yo quiero traerlo a Venezuela. Y yo le dije, eso es muy sencillo. Tú comienzas a hablar bien de Jairo Camayo allá con toda la gente que te encuentres. Y diles que has conocido una persona extraordinaria, fabulosa, maravillosa. Y ella hizo algo muy inteligente. Ella le dijo a sus estudiantes de cuarto de primaria, creo era, les dijo, quiero que hagan una averiguación en Google. Averigüen quién es Jairo Camayo. Y los mandó a todos a trabajar, a averiguar quién es Jairo Camayo. Y claro, yo tengo un impacto en Google. Y averiguaron. Y ahora quiero que le vayan y le cuente a sus papás quién es Jairo Camayo. Y así hizo que todos los papás vinieran al seminario conmigo, al taller, y reunió 120 personas. Ella solita. Entonces hicimos, y luego me llevó 2 veces más a Venezuela. Y luego ella, pues la situación se puso muy crítica, ya no pudimos hacer más, porque ya no podían pagarme por la situación del cambio y toda esa cosa. Entonces no se pudo volver, pero quedó esa semilla de lo que pude hacer allá en Venezuela. Y Magdalena Grimaldi se entusiasmó tanto con lo que vio hacer allá en el escenario, lo que yo hacía, que se entusiasmó a ser una conferencista. Y hoy es Magdalena Grimaldi terapeuta. Ella se ha preparado con Lois Hay, se fue a la India, Wow. una cantidad de cosas y ahora está viviendo en Chile, en Santiago. Wow. ¿Tú estás dónde, Yosandra? En Santiago. Ah, en Santiago. Entonces Magdalena está allá y ella ahora trabaja ya ha ido a México, ha ido a Argentina, ¿sí? Se volvió una conferencista internacional mucho más grande que Jairo Camayo. Entonces, es un placer enorme. Una participación también, Jairo. Señora. Nilda, qué bárbara, qué ponencia y qué forma de abordar la resiliencia, ¿no? Y sobre esa, ¿cómo se llama esa pieza que se rompe y la unen con oro? Es que kintsugi, que significa la belleza de convertir lo débil en algo maravilloso y mucho más valioso de lo que era antes. Oiga, y la verdad me fascina. Por aprendérmelo, porque es que yo... Oiga, yo había oído esa historia y la he contado. Sí, hablaste bastante desde el corazón, desde el ser, y desde esa forma es como la persona que se atreva a dar una ponencia de resiliencia, solamente debe ser así, desde las tripas, desde el ser. Me encantó.
Claro. Y hay una frase que dice, la flor que nace en medio de la adversidad es la más valiosa que de todas, Lotus. porque es precisamente como este jarrón, ¿no?, que se une y es mucho más valioso después de ya las cicatrices que cuando estaba intacto. Muchísimas gracias, de verdad me encantó. Y, bueno. y qué Oiga, clase, niñas. Jairo, que Qué se bueno. nos fueron las horas como No, si vamos, fueran otra más, porque esto se puso fantástico. No puedo irme porque cuando ella contó esa historia, yo la he contado desde que la aprendí en otro contexto, pero leí que los chinos, no los japoneses, no los chinos, son la misma ralea, la misma raza. Los chinos, hay una raza pues de esta que hace los jarrones de porcelana, hermosísimos. Y cuando el chino terminaba su jarrón, lo que hacía era tomar el jarrón y tirarlo al piso. Y el jarrón, claro, se quebraba. Y recogía el jarrón, todos los pedacitos, y comenzaba a rehacerlo, pegado con filigrana de oro. De tal manera que al final el jarrón posterior era más bello que el anterior. Por eso es que nosotros somos tan hermosos. Sí, yo creo que lo más valioso de esa... Pero digo, Nilda, que por eso es que somos tan hermosos. Porque somos reconstruidos, renovados con filigrana de oro. Con el propio cada arruga tiene su con historia. el propio espíritu del creador, del arquitecto del universo. Bueno, aquí nos quedaríamos conversando hasta la medianoche seguro y más allá. Excelente. Pongan la cámara para la foto. Pongan la cámara para la foto. Quiero agradecer a todos. Gracias. Ya van un segundito. Gracias. Quiero agradecerle a todos los que chatearon, los que escribieron, lo leí todo. Gracias a todos. Un abrazo. Bendecidos con toda bendición. Gracias, Nilda, Hasta de el verdad que próximo estuvo lunes. excelente. Los esperamos mañana, Mañana, a las por favor. 8, mañana. Mañana todos nosotros Mañana aquí todos a las 8, muchachos. E invitemos, Hasta mañana, buenas noches, bendiciones. invitemos más gente para mañana. Chao, chao. Chao. Mañana a las 8. Hasta 8 mañana, en punto. bendiciones. Buenas noches, Colombia, muchachos. México.